Buenas noches. Nos honra muchísimo en Letras de Café tener en el programa a un invitado muy especial. Se trata de Nelson Carlos de los Santos, un destacadísimo cineasta que ha llevado muy lejos la producción y la industria cinematográfica de la República Dominicana con lauros importantísimos, ¿verdad, Lisa? En el plano Del cine. del cine, ¿no? Y del audiovisual también. Así que nosotros A estamos mí, muy a mí, contentos. a mí me gustaría recibir a Nelson Ajá. con un poquito más de calidez. Primero porque es una persona a quien le tenemos mucho aprecio y admiramos mucho. Y es un joven que está llevando en alto hace muchos años la bandera de la República Dominicana en ese ámbito. Es un realizador en su ámbito y imagínate, con Nelson vamos a hablar de todas las realizaciones que ha hecho, de algunos premios Sí, que ha alcanzado eso sí. y un poquito de su formación para el que todavía, de los amigos televidentes que no lo siguen así tan de cerca, pues puedan conocer un poquito de la parte humana de Nelson. Bienvenido, Nelson. Bienvenido, Nelson. Gracias por la invitación. Un honor tenerte aquí. No, gracias a ustedes. ¿Cómo tú pasas de la publicidad al cine? ¿Qué te motivó? No, yo la verdad que nunca estuve motivado por la publicidad. Ah, ok. La publicidad en algún momento fue lo único que había. Ah, exacto. Y creo que ha sido algo un tanto perjudicial para sobre todo mi generación y la generación que está un poco más arriba de mí, porque la publicidad lo que haría es que refugiaría a toda persona que tenía una cierta dirección artística o que tenía alguna afinidad con el arte. Y la publicidad, digamos, que ya Warhol lo comenzaba a hacer, o sea, la publicidad viene a construirse como el arte del neoliberal, ¿no? Y allí el mercado de las artes se vaciaría de contenido. ideología, de Ajá. contenido. Entonces, gran parte de la americanización que tenemos nosotros en la República Dominicana se debe en que en los últimos años, en las últimas décadas, diríamos, el arte se ha habido comprometido con ese espacio publicitario que ha hecho mucho daño de alguna otra manera en la producción de pensamiento. La publicidad tiene unas lógicas del mercado y bueno, está muy bien, pero digo, los países tienen que saber pensarse y producir cultura, digamos. Sí, qué Entonces yo interesante soy... Sí, eso es algo que muy poca gente lo ha hablado y eso. Sí, eso... no, y lo dice con mucha firmeza y No, valentía. yo lo he analizado mucho eso porque yo soy de mi generación. Pero, Claro, porque espérame, porque escuchándote entonces yo pienso que primero aquí en el país la carrera de cine no creo que tenga tantos años, ¿verdad? Sí, Porque cuando tú hiciste tu primera carrera hiciste comunicación publicitaria en UNIBE. sí, era lo que había, Sí. era Sí. todo el mundo o iba a Chabón, todo aquel que tenía rasgo, quería hacer arte o hacía publicidad o se iba a Chabón, que también era algo muy particular, que no necesariamente, o sea, digo, la publicidad estaba más cerca de alguna otra manera Sí. del cine que Bellas Artes, por ejemplo. pero dirían lo mismo los pintores también, que la publicidad también es perjudicial para la creación, Claro, para la imaginación, ¿no? sí, claro, Porque porque en publicidad lo que se hace es copiar, imitar, hacer anuncios, sí. pensar en el negocio, en un cliente, ¿verdad? Sí, sí. O sea, mira, es increíble. Yo que lo he visto a los profesionales formados en publicidad y que a veces he podido interactuar a pesar de que tengo mis equipos de trabajo híbridos por el hecho de haberme ido del país joven y construí mis amigos y mis colegas también fuera del país. O sea, cuando yo introduzco personas del ámbito profesional, una de las características que tienen es pensar que es algo muy de la publicidad eso, pensar que la referencia es la idea creativa. La referencia se vuelve directamente el objeto que se produce. Y eso es algo, y la referencia es simplemente una referencia, no puede convertirse en la obra. Y eso es algo muy, muy característico. Por eso
no necesariamente que se copia mucho, sí, hay mucha copia y mucho plagio en la República Dominicana en las producciones pero es justamente no necesariamente por una maldad de que la gente quiere copiar, sino que se han formado en la publicidad y es lo que la publicidad hace. Entonces su proceso creativo está como contaminado de ese problema, que la publicidad que nada, fue muy brillante. Hay una serie de televisión que no veo mucho, pero es muy buena, que es Mad Men. Así. Y es muy interesante cómo el neoliberalismo mezcló las nuevas formas espirituales con la publicidad, porque esa serie termina él haciendo una reivindicación del ser, lo que sea, y se le ocurre una idea de Coca-Cola. Ese es muy bueno eso. Pero uno de los... Y Coca-Cola no se Sí. parte de cosas salvador, de las almas. Pero también hay otro tema, y yo creo que en ese aspecto entraríamos en materia, en el meollo de la cuestión del cine dominicano, y es una queja generalizada. La ausencia que se advierte en el guión, ¿no? En la literatura, en la poesía, y eso se debe a que no hay una escuela de formación de guionistas, aunque lo hay en la publicidad. Sí, no, o sea, más allá del guión, yo creo que para escribir películas y para escribir lo que sea, ustedes se llaman letras de café, me imagino que, o yo sé que Sí. está vinculado a la literatura, o sea, el gran problema de la falta de escritura es la falta de lectura. Claro. Exactamente. Entonces, al final, yo que he transitado por muchos mundos, yo creo que hay países que tienen un nivel de literatura, o sea, como base, mucho más importante como se da en la República Dominicana. Y yo vi esos muchachos y muchachas introducirse al cine y podían, o sea, no era tan difícil entender como esas reglas de literatura sin haber estudiado literatura por simplemente leer. Entonces yo creo que más allá de que haya una escuela de guión, yo creo que el escribir es el problema en la República Dominicana. Hay un problema de escribir muy, muy, muy fuerte, porque el escribir es como lo máximo, digamos, de la producción académica, Sí. digamos. O sea, la escritura es donde donde florece la formación que uno puede tener o no. Y para escribir hay que leer. Hay que leer, O sea, claro. que para hacer películas hay que ver muchas películas y leer mucho. Yo creo que para hacer cualquier arte hay que leer mucho, hay que ver muchas películas, hay que escuchar mucha música. Música. Claro. No Pero- me gusta decir ni buena ni mala, son No, cosas, pero música. hay que leer filosofía, hay que Sí. leer política. Hay que llenarse... Hay que la contemplar mente, el arte. Hay Claro. que llenarse los sentidos y la mente de imágenes, Claro. verbales y acústicas y visuales, Sí. ¿no? O sea, Enriquecer el espíritu. Por ejemplo, en la música, aquí hay algo muy particular en la música, que yo también he coqueteado con la música. O sea, aquí todavía, por ejemplo, se piensa que el buen músico es el virtuoso en el instrumento. Sí. Cuando en realidad, o sea, la música también parte de un mundo de narrativas, de un mundo abstracto. O sea, ya Schopenhauer lo dijo, ¿no? Es el último grado es lo más parecido a la espiritualidad, a la música. Claro. Entonces, digo, está muy bien ser un virtuoso en el instrumento, pero hay que comenzar a construir y a explorar en armonías y no necesariamente eso. Entonces eso pasa mucho con el problema de la técnica. Es un ejemplo. La música es muy, muy fácil de saber porque todos sabemos más o menos que aquí el buen músico es ese, pero en el cine, que también es otra área donde la técnica entra muy, es fundamental en la puesta en escena. Bueno, no basta con saber mucho una cámara, y eso se ha demostrado, o sea, en la historia de todas las artes, o sea, no necesariamente el virtuosismo Sí. era lo que crearon las O grandes... sea que la las técnica grandes- no debe tragarse la creación. Sí, Claro. pero tampoco podemos olvidarnos de la técnica. Claro. La técnica y Es teo- un la- balance. técnica- Es un balance. La técnica, Un la balance. teoría y la creación deben ir de la Claro, mano. pero la técnica se aprende. Y hay gente Sí. genuinamente talentoso y talentosa en la técnica, pero digo, esa técnica no va a ir más allá si no hay una posibilidad de creación de mundo. Y la creación de mundo, ya eso toca otras ramas de la producción de conocimiento y de arte, como la literatura, como la filosofía,
como la política. Sin esa ala, sin esa arista de la producción, de la creación, nada, va a ser muy difícil como realmente que haya un avance masivo y que se note en la producción cultural de un país. Nelson, escuchándote, y yo pienso, bueno, cuando tú te vas, o sea, para unir el argumento que dice, esa capacidad argumentativa tuya de razonamiento y de conceptualización, específicamente sobre eso, y tus reflexiones sobre que evidentemente para poder escribir hay que leer, para hacer cine hay que contemplar otras cosas, incluso formativas académicamente. Cuando tú te vas a Buenos Aires en el año 2006 a estudiar cinematografía, ya tú tenías una carrera previa de comunicación publicitaria. ¿Cómo fue ese encuentro, como ese choque? Porque tú te vas, como sales del formato dominicano, o sea, aunque tú hayas hecho otras cosas, y te vas de cabeza, o sea, propiamente a hacer tu carrera de cinematografía en Buenos Aires. Sí, el primer miedo, digamos, que yo tuve, porque yo he sabido ser autocrítico mucho y... Eso es muy importante. Y muy honesto sí, con uno mismo para sí, poder sí. crecer. Sí. Entonces yo tenía un poco de miedo si yo iba a estar un poco desfasado, digamos, a nivel educativo, cuando yo me encuentro como con otros compañeras y compañeros latinoamericanos que venían de países que tenían una formación. Pero luego eso fue a ser lo primero que digo, bueno, no, estoy bien formado. No estoy tan mal. Evidentemente la lectura vence. Sí, todo entonces el tiempo. al final eso fue la primera reivindicación que le hice a mi vida en la República Dominicana cuando me voy. Bueno, no estoy tan mal formado. Había que pulir algunas cosas, pero que sí, sí habían bagaje, o sea, laguna, como nosotros decimos, Sí. con relación a mis colegas, o sea, eso fue lo primero. Y lo segundo fue, yo estudio publicidad, digamos, obligado, porque Sí. yo tenía No, es que era lo que había. Era lo que había y yo siento y estoy de acuerdo con la decisión en aquel momento de mi familia, o sea, yo era muy joven para irme solo y que yo tampoco iba a entender el cine, o sea, yo Sí. a 16, 17, 18, 19, yo no voy a entender el cine. Entonces, yo cuando voy y estuve haciendo publicidad, trabajé en publicidad. ¿Trabajaste en Trabajé en publicidad? publicidad, Bueno. trabajé en Oveja Negra y trabajé en Pajés. Oh, Pues, ya, muy De hecho, es muy gracioso, yo fui el copy junior de la primera pieza que gana oro en los redactores creativos latinoamericanos. Caramba. El director creativo era Freddy Hahn en ese momento. Entonces yo, nada, imagínate, había como como, ¿quién es que dice un futuro brillante? Orange, algo así. Había todo un futuro brillante para mí en la publicidad y yo, me voy, o sea, le digo, ni loco. Cuando yo llego a la escuela de cine, fue como por, yo no sé, una cosa de piel. Yo me alejé totalmente de querer comunicar una idea narrativa en el cine. Y encontré unos profesores, uno se llama Andrés de Negri y de otro Jorge Laferla, y ellos me enseñarían, yo tomaría una clase que se llama Técnicas Audiovisuales 1, en donde yo era literalmente técnicas audiovisuales que uno hacía ejercicio y a la misma vez había como otro cine que se estaba enseñando que fue la historia de un cine político, experimental y todo eso. Y a mí se me fundió la cabeza. Entonces yo, no sé si fue por la publicidad, que luego, mucho después que yo voy a retomar y reivindico la narrativa. Pero fue tan odioso mi proceso en la publicidad con esta cosa casi totalitaria, fascista, de la comunicación, del mensaje y de una cosa así que además un tanto paternalista de qué la gente puede entender o no puede entender a partir de lo que dirige el mercado. Bueno, eso son otra cuestión. Entonces yo rechacé todo eso, todo el cine narrativo y mi piel lo que quería era cine experimental y experimentar. Entonces esas son las dos grandes movimientos que yo tuve dentro de mí.
Pero O tú, conflictos, ¿no? O conflicto. sí, claro, correcto. no, evidentemente. Sí, sí. Pero tú, porque cuando nosotros nos convertimos de adultos Ajá. ya en algo, es como un proyecto que nosotros internamente vamos trabajando desde niños. Sí. ¿Tú desde niño soñaste con ser realizador? Sí, ¿Trabajar en yo, claro, o sea, yo desde muy chiquito quería hacer cine, ¿no? No, es un poco aburrido, o sea, yo quise hacer muchas cosas, pero muy rápidamente. Yo tuve una que lo recordó mi hermana los otros días, que según ella, ese es el deseo favorito de ella que yo dije de niño, digo, que fue que yo iba a ser pollero, Ok, durante el día ok, muy y bien. cantante de noche. Pero muy rápido, tipo Nelson 11, Carlos. 12, quería hacer cine. Cuando regresemos, quiero que nos hable de quién predominó más, si Marshall McLuhan o Eliseo Subiela o Costa Gabra, es decir, la publicidad o el cine. ¿Y quiénes fueron tus maestros mientras estuviste estudiando en Argentina? Sí. Sí, Así sí. que Compromiso. en breve volvemos. Volvemos. Nelson Carlos, antes de la pausa hablábamos de tu influencia mientras estuviste estudiando en Argentina. Y Argentina es para nosotros, América Latina, un país extraordinario, ¿no? Borges, Cortázar, en fin. Y Manuel Puig, que era un escritor muy aficionado al cine, ¿no? Sí. Incluso hay quienes dicen que las técnicas narrativas que él utilizó en sus novelas venían del cine, ¿no? Yo no sé, durante tu estadía en Argentina, ¿qué hiciste? Si dialogaste con la literatura, si te interesó hacer el cine político, como el que hizo Costa Gabra, por ejemplo, con una película como Desaparecido, Z, Estado de Sitio, aunque ya era otra época, ¿no? Pero me imagino que Argentina de algún modo permeó tu sensibilidad cinematográfica, ¿verdad? Mira, yo no sé si cinematográficamente, pero yo sí te puedo decir que Argentina lo que hizo fue, y le estoy muy agradecido a la Universidad del Cine y a mis amigos y a la vida en general, que yo viví ahí durante esos primeros 5 años de los 20 años, de la década de los 20. La FUC me enseñó a pensar. Eso fue algo maravilloso que pasó, o sea, fue donde yo tuve en contacto con, más que la literatura, porque yo siento que ya yo venía leyendo bastante bien y yo, o sea, desde la escuela, desde mi familia, o sea, desde la República Dominicana, ya yo venía leyendo un montón y mi generación leía, Sí. o sea, mis amiguitos y mis amiguitas. Y escuchando buenas canciones. Sí, sí, sí. Buena música. Sí, sí. No, Silvio Rodríguez. mis amigos, o sea, con 16 años Claro, era cool leer. claro. Era cool leer, me acuerdo que era cool leer. Sí, Entonces, sí. pues, no sé, Sí, sí. ahora no tanto, pero antes era cool leer. Sí. Entonces, pero Argentina y todo lo que fue o sea, esa maravillosa mujer que es Graciela Toledo. Graciela Toledo fue la directora de la cátedra de semiótica y semiología de la UBA. Era como, después de Humberto Eco, era Graciela Toledo. Y ella es la que crea toda la base, digamos, teórica y filosófica, semiótica y semiológica de la FUC, de la universidad que yo fui. Y fue mi primer contacto con todo el pensamiento contemporáneo, con todos los postestructuralismos, o sea, hablando de Deleuze, o sea, Foucault y Walter todo. Miñolo, creo. Walter Miñolo, correcto. O sea, no, Walter Miñolo, Sí. eso, todo el postcolonialismo, porque eso es algo, a ver, Buenos Aires me da una gran base occidentalmente. Sí, el psicoanálisis influyó claro, mucho en claro, Argentina. pero realmente cuando yo me gano la beca para hacer el MFA en CalArts, es bajo la tutela de Billy Woodbury, Charles Burnett, que son dos
que son profesores de la primera generación de negros que le permiten Eso es cuando fuiste a Edimburgo. No, eso es No, cuando yo me voy Argentina. a Los Ángeles. Ok, Ah, ok. ya. Cuando yo me voy a Los Ángeles, mi MFA. Es donde yo voy a comenzar a ser introducido profundamente en el postcolonialismo. O sea, donde yo voy a Miñolo, a Aníbal Quijano, a Rita Segato, a toda esa gente. Pero digamos que Argentina va a ser el lugar que me va a formar intelectualmente dentro de Occidente, Claro. como nada, dentro del cine y dentro de la ¿no? Y filosofía. para afirmar la identidad latinoamericana, ¿no? Sí, no, pero es que eso es lo más Sí. interesante. Yo voy a reafirmar mi dominicanidad cuando estoy en Estados Unidos. Ah, por supuesto. No en Por el Argentina. cambio de lengua, ¿no? Claro. Incluso, Pero yo creo que también por una serie de discusiones que se llevan a cabo en las universidades norteamericanas. sí, por supuesto. O sea, yo creo que Buenos Aires ha evolucionado un montón y tiene grandes, o sea, como María Lugones o Dussel, que son padres de la teoría decolonial latinoamericana, pero en aquel momento Buenos Aires todavía era muy eurocéntrico Claro, y claro. conformaba, o sea, y yo creo que en los últimos 20 años había un cambio bien radical. En los últimos 15, 10 años en Buenos Aires, yo creo que Buenos Aires y su intelectualidad está más cerca de Latinoamérica que de Europa últimamente. En los últimos años. Por lo menos mi Interesante. generación hacia abajo, Sí, sí. los mediados de los 80 hacia arriba, digamos. Sí. ¿Sabes que Carlos Fuentes decía una frase muy, muy famosa? Él decía, los mexicanos vienen de los aztecas, los peruanos de los incas y los argentinos de un barco. Sí, pero eso es un mito. Sí. Eso es un mito porque realmente Argentina es un país mestizo, es un país donde hubo un genocidio, Sí. donde hubo grandes grupos negros que fueron mandados a la Florida. Entonces, ese mito de la Argentina blanca es un mito Pura, sí. de lo que, para decirlo en dominicana, es el polígono central de Buenos Aires. Que claro, que con su poderío, como no, o sea, dinamita toda la identidad argentina, pero Argentina es un país indígena, es un país mezclado, es un país donde se ha querido erradicar todo eso y es de idea de que es un país blanco, que es lo que me parece lo más profundo en el cambio, digamos, epistemológico del argentino. Entender que él también es mezclado. Sí. Eso ha sido algo muy importante para mi generación en Buenos Aires. La por ejemplo. argentinidad. Pero la época en que vivió Pedro Enrique Sureña en Argentina, No, ahí no. había mucho racismo, ¿no? De la época, por ejemplo, de Ezequiel Martínez Estrada, con Sí, su libro claro. Radiografía de la Pampa, Eduardo Mallea. Estrada, la cabeza Historia- de Goliat. la Eso cabeza de Goliat. eso lo leímos en la FUC. Sí, la historia de una pasión argentina de Eduardo Mallea. Era una época, lo que pasa es que en esa época no se viajaba tanto, ¿no? No No, había tanto Claro. intercambio, tantas sí. fusiones, ¿no? Y por lo tanto el tema indio, sobre todo el tema negro, no se trataba, Sí, no sí. se discutía. Borges ¿no? A lo nivel dijo, intelectual. Borges, Sí. o sea, yo me acuerdo que yo voy a tener un profesor de dirección de arte, un señor Ajá. muy particular Sí. que me dijo, dominicano. Ah, el profesor Bosch. Me dijo, oh, ¿usted lo conoce? Claro, y era un latinoamericanista, digamos. Y él fue el que me dijo esa anécdota de Borges, que luego yo lo busqué y es verdad, que él decía que cuando él conoció a Pedro Enrique Ureña, sintió que había conocido un hombre que se lo había leído todo. Sí. Y que era más capaz que cualquiera de esos catedráticos, pero en su condición de mulato nunca pudo ser más que un asistente de profesor. Y sí, Increíble. era mulato, Increíble. mulato y encima de todo era judío, decía. Borges. Sí, sí, También. claro, porque es verdad. Pero en la UNAM hay todo un departamento que No, estudia a la Pedro es Enrique otra Ureña. cosa, México, Sí, claro. sí, hizo sí. todos los programas de estudio de la UNAM, Sí. fundó el Colegio de México. No, México el se va a Ateneo- apropiar. Yo me lo debo. Eso te ve me dijo que el Ateneo de la Juventud. que quería que se puso 200 películas que quería Ah, ver. sí, sí. Pero Enrique Ureña es alguien que yo quiero estudiar, solo que ando estudiando otras cosas, pero en algún punto de mi vida yo voy a estudiar a Pedro ¿Sabe Enrique que Ureña. él fue profesor de Sábato? Y Sábato Sí, dice, exacto. Sábato dice en un momento, yo que siempre creí que era dominicano y ahora supe que era puertorriqueño. Parece que fue un lapsus de él en su No, memoria, ay, ¿no? Dios mío. Qué barbaridad.
Un realizador. Pecosa, una pecosa. Sí. Pero parece que fue un lapso, ¿no? Tío de Bad Bunny, O ¿no? algún editor no lo corrigió. Caramba. Un Henry Ureña, tío de Bad Bunny. Esa es la conclusión. Caramba. Un realizador tiene que saber de todo, me imagino, ¿no? Hasta un poco de continuismo, todo lo que se hace. Sí, pero sobre todo un realizador tiene que saber mucho en cómo va a abordar la puesta en escena, que no necesariamente técnicamente, sino, por ejemplo, yo que trabajo con no actores o comunidades vulnerables, en donde yo ando en la profundidad de las Américas, o sea, haciendo y pensando estas tierras. Por ejemplo, yo he tenido que tomar mucho de las ciencias sociales, por ejemplo. Yo creo que el realizador hay una es un ser semiótico, digamos. La semiótica va a tomar distintas ramas para poder estudiar un fin. Yo creo que el realizador, cuando va a hacer una película es el ecosistema semiótico y el realizador tiene que estar preparado en abordar. Hay películas que te demandan cosas técnicas, hay películas que te demandan más antropología, hay películas que te demandan más teoría literaria, si quieres trabajar con un género en específico, quieres trabajar con la farsa, quieres trabajar con lo policial, ¿no? O sea, el realizador tiene que tener su derecha, su izquierda, su todo. Centro, su todo. De toda la producción que ya tú tienes. Bueno. Sí, de todos los trabajos. Cocote, Sí, sobre de todos todo. los trabajos que tú has hecho. Porque te hago la pregunta, porque por ejemplo, en el ámbito de los escritores, aunque tú tengas una producción literaria muy amplia, hay un trabajo, hay algo, como que tú dejaste una parte tuya que es un extra. Tú sabes, ¿con cuál tú dirías, bueno, yo me siento bien con todo lo que he hecho, en todas las etapas que lo he hecho, pero este trabajo en específico, como que yo dejé la milla extra ahí, yo tengo algo especial ahí, o emocionalmente hay algo que me vincula más ahí? Sí, es que cada uno fue descubriendo, es difícil porque cada uno fue como descubriéndome cosas, pero yo creo que, hablemos del cariño, por ejemplo, yo creo que yo le tengo mucho cariño a una película que se llama Santa Teresa y otras historias. Sí. Porque Santa Teresa y otras historias es una peli que yo me descubro cosas nuevas en el cine. Yo creo que en todas las películas he descubierto cosas nuevas, pero yo descubro cosas en el cine y dentro de lo que yo quiero hacer y de cómo yo miro y de cómo es mi ojo. Es una película además es una película que se acerca a la aventura, en el sentido de que es una peli que yo filmo solo en 5 estados mexicanos durante 3 visitas que yo voy. Y a la misma vez, Santa Teresa también puede ser vista como una carta a mi escritor favorito, que es Roberto Bolaño. Sí. Porque Santa Teresa es la ficcionalización, cuenta la historia de Santa Teresa, que es una ciudad ficticia de la novela póstuma de Bolaño 2666, que en realidad Santa Teresa es la ficcionalización de Ciudad Juárez. Sí. Y es donde ocurren todos los feminicidios. Sí. Entonces, yo hago una película sobre Santa Teresa y otras historias que se van entrelazando. Y yo creo que ahí yo descubro algo. Es una película de despedida de los 20, una película muy atlética, una película donde yo ando solo, lleno de equipos, entre indígenas, o sea, fue algo increíble eso. Yo sé que el día de mañana Pepe será una película también, porque ahí lo di todo, creo que es la película que he dado más, o sea, físicamente, pero creo que está muy reciente y todavía yo estoy como trabajando en ella todavía, no hay esa distancia. ¿De qué va Pepe? Cuéntanos un chisme, Pepe. Pepe es como una fábula, ¿no? Sí, correcto. La fábula del hipopótamo, ¿no? Sí. Pepe ese nombre en realidad se lo pone la prensa colombiana Ah, ok. a un hipopótamo que es el primero que se escapa de la zoológico. de la manada. Sí. Hay una manada principal y ellos
para el 2009 llegan 3 hipopótamos en 1981. Para el 2009, ¿no? Que Pablo Escobar lo mataron en el 93, esos animales se quedaron solos Suelto. y los hipopótamos comienzan a crecer. Y llegaron a un punto lo suficientemente grande que comienzan a tener como ciertas, comienzan a tener problemas los machos que quieren copular con las hembras, Sí. ¿no? Eso, parecido a los seres humanos también, ¿verdad? Entonces la pelea de macho de los hipopótamos es por una mujer, es por una hembra, porque hay un alfa que no permite que otros hipopótamos no copulen con. Entonces cuando ellos se pelean, el perdedor es exiliado de la manada y se va con una hembra. Y así que ellos se expanden en el territorio. Como nosotros estamos en la América y es la primera manada salvaje, nosotros estamos viendo comportamientos primarios de una manada que vive no sé cuánto tiempo en África de hace un montón de tiempo. Entonces, pero Pepe, lo arrastra el río Magdalena, cae 500 kilómetros más allá del área donde la gran manada está y bueno, es terminado, asesinado lo cazan con un cazador alemán y el ejército colombiano. Entonces lo llamaron Pepe. Y él es un mártir en realidad, porque es el primero y último hipopótamo asesinado en tierras americanas. Entonces yo creo toda una fábula que cuenta esta historia entre lo falso y lo verdadero, a través de el personaje de Pepe, que es una voz que habla todos los idiomas que intervienen en ese hecho histórico, porque la película comienza con un secuestro de 3 hipopótamos en Namibia y atraviesa el Océano Atlántico haciendo reforzando o ampliando esa migración histórica que no solamente fue de seres humanos, sino también de plantas Sí, claro. y de animales entre el África y la América. Muy bien, yo creo que, bueno, vamos a entrar a la última pausa, ¿verdad? Sí, vamos a una Lisa, pausa. y sí que queremos que cuando volvamos de la pausa, nos hable un poco de la identidad del cine dominicano, que es lo que yo pienso que tú has querido inyectarle, ¿no? Con Cocote, con Pepe, es decir, Vamos a ver. cómo tú, habiendo vivido y estudiado en Estados Unidos, en Alemania y en Argentina, nunca has olvidado, digamos, las raíces dominicanas y te has preocupado por el tema antropológico e histórico de la identidad dominicana. Entonces, cuando regresemos, quisiéramos que nos hablara un poquito de eso, ¿no? ¿De Muy acuerdo? bien, muy bien. Vamos a la pausa entonces. Son Carlos. Antes de la pausa hablábamos de la identidad del cine dominicano y tú como, digamos, un intelectual del cine dominicano, preocupado porque el cine dominicano necesita una proyección, una renovación en todos los sentidos. En tu película incluso se aprecia la novedad, la revolución que ha representado desde el punto de vista del discurso y del lenguaje cinematográfico. ¿A partir de dónde tú piensas que debes, o digamos, qué es lo que necesita el cine dominicano, desde el punto de vista filosófico, teórico, para que se sacuda, ¿no? Para que se convierta en un cine universal? Bueno, yo tengo problemas con la palabra universal, pero porque lo universal es un cuento, un cuento que nos vendieron, que al final siempre es occidental. Pero, a ver, el cine dominicano, yo creo que más allá de lo que necesita el cine dominicano, yo te pudiera decir qué es lo que, o sea, yo creo que yo no lo pienso así directamente como en el cine, sino en la sociedad. Yo creo que la sociedad dominicana, lo que hizo el cine dominicano, o sea, las películas en su mayoría, porque aquí hay muchos tipos de cine, perdón, pero el cine dominicano como tal, o sea, en su mayoría, hablemos, si podemos hacer
llevarlo a la mayoría de producciones que se hacen, que son comerciales. A mí lo que me enseñaría a mí es la profundidad de la americanización que tiene la sociedad dominicana. O sea, cuando uno crea, los imaginarios son muy importantes. O sea, ¿de qué imaginario partimos para pensar el mundo, para pensar un país o para pensar la sociedad? Yo me acuerdo, me daba mucha risa a veces ver películas dominicanas y ver que habían como personajes de policía que parecían más a un personaje del FBI representado por Hollywood que realmente un policía de aquí, como que son profundamente interesantes y complejos. Sí. Y una institución que deberíamos realmente pensarla, como deberían pensarse todas las policías nacionales latinoamericanas, donde se ha refugiado la mano dura desde siempre, ¿no? Es decir, la filosofía militar, digamos, colonial también, Sí, un poco claro. de la... O sea, que tú piensas que el neorrealismo italiano, el gran cine europeo no ha influido en el cine dominicano. ¿Y qué es lo que necesita? Sino que lo que ha habido una influencia de Hollywood en el cine dominicano. Sí, o sea, yo creo que el cine dominicano, para hablar de la sociedad dominicana, más del cine dominicano, yo creo que todavía tampoco he visto mucha gente en sociología, o sea, se ha hablado muy poco. O sea, yo sé que se habla aquí de negritud, aquí se habla de un montón de cosas, pero el efecto real de la americanización, o sea, aquí tanto los pseudos de izquierda como los pseudos de derecha, que en realidad son todos, digamos, o sea, pro imperio norteamericano, o sea, piensan el mundo a partir de una racionalidad norteamericana. O sea, digo, tanto a la izquierda como a la derecha, o sea, o parecería como que se multiplicara o se duplicara las fuerzas de un partido demócrata o de un partido republicano en la esfera política. Entonces, Pero si te fijas, el cine mexicano Sí. en sus inicios era muy folclórico, muy pintoresco, ¿no? no, el Y cine eso no hizo que trascendiera. Sin embargo, el cine mexicano, los últimos 20 o 30 años, es otra cosa, ¿no? es otra cosa, pero que cada país es muy, muy distinto. El cine mexicano es muy particular, porque si bien ha sido en los últimos años que ha habido floreció, digamos, a través de esta figura que era Carlos Reigada, el cine mexicano no tuvo las transformaciones que tuvo Latinoamérica, realmente, donde hubo las vanguardias latinoamericanas. Porque las vanguardias latinoamericanas se dieron en Brasil, en Argentina, en Bolivia y en Cuba, con ciertos autores en Venezuela, pero México realmente... la cercanía con los Estados Unidos es algo que está en el tuétano mexicano. O sea, entonces, cuando estaban todas esas vanguardias, las vanguardias, por ejemplo, Cinema Novo, con todos los manifiestos de Glauber Rocha, el cine imperfecto en Cuba, el tercer cine de Pino Solana, ¿no? El cine increíble de Sajines en Bolivia, México no estaba participando Pero de tú esa... piensas que estaba tan norteamericanizado cuando Claro tenía que sí. una figura como Cantinflas, cuando hacían un cine como allá en el Rancho Grande, que era un cine muy No. enraizado en la identidad mexicana. Sí, En pero el lo que pasa es folclore, en que el eso... campo. Claro, pero lo que pasa es que justamente Cantinflas o todo eso que menciona, hay una cosa muy distinta que es una discusión bien vieja. O sea, el hecho que... Y es el gran... O sea, déjame decirte... déjame decirte varias cosas, a ver si da el tiempo rápido. Sí. Primeramente, hay una gran diferencia de pensar que si un contenido es subalterno, no quiere decir que la película sea subalterna. Eso es lo primero. Entonces, hubo una gran discusión en Latinoamérica desde el 1960, por ejemplo, organizada también con ese gran libro de Frantz Fanon, ¿no? Los encadenados de la tierra, que lo que se estaba realmente cuestionando era la forma del lenguaje en sí mismo. Entonces, cuando el cine en los años 70, finales de los 70, mundialmente se había alejado de esa palabra tan horrible que se llama plot en inglés, que es la trama, que reduce el mundo a una organización de buenos y malos, como lo hace los Estados Unidos, eso fue algo que a finales de los 70 se había liberado. A partir de los 80 y el gran
triunfo del imperio norteamericano y del neoliberalismo y que americanizó Hollywood, es la gran agencia publicitaria de la americanización del mundo. Entonces, y Netflix es un gran ejemplo. Netflix, para hacer un ejemplo, para no hacer una cosa tan larga, Netflix hace algo muy particular, que es comenzar a tener contenidos transgresores, como hablar de las anticorporaciones, pero siendo una corporación. Entonces, hablar de Cantinflas o, por ejemplo... Es un cine que nadie ve ya, ¿no? No, pero digamos, eso no tiene nada... No está realmente haciendo un cambio paradigmático en cómo nosotros tenemos que pensar, ¿no? O sea, una película que retrata la dominicanidad en la reducción de un personaje, pero estamos realmente atado a una estructura aristotélica o a una estructura reductora shakespeariana, que es lo que hace Hollywood. Presentación de personajes, 10 minutos, cambio de no sé qué en los últimos 12, segundo acto, tercer acto. Imagínate, eso es una cosa que fue la cultura británica e inglés que pensó el mundo de desorganización narrativa. Entonces, lo que realmente se estaba pensando, y para realmente un cine liberador o un cine decolonial, lo que tiene que meterse realmente con las estructuras occidentales de organización del relato. Entonces, si eso no se logra, por eso México no estaba participando de esa discusión, que era la discusión que planteó el Cinema Novo, Cine Imperfecto, Tercer Cine, Sajines en Bolivia y etcétera. Pero aquí también hay un problema, ¿verdad? Y es el tema de que para que el cine sea comercial, para que el público vaya a ver las películas, han estado utilizando comediantes, ¿no?, de la televisión, que son los que han hecho. Sí, porque lo vieron como negocio, pero eso no es así. O sea, mira, por eso yo dije al principio de este podcast, o sea, la publicidad tiene una cosa paternalista y fascista a la misma vez, que decide qué puede entender y no puede entender la gente. ¿Entiendes? Entonces, como se pensó como negocio, fue muy fácil que la gente que tenía una estructura de hacer anuncios de televisión, con la televisión, fue muy fácil para ellos ir hacia el cine porque tenían los medios. Pero una película, una de las películas que... Y eso tú lo vamos a ver, porque al final sí, todas esas películas que nosotros hemos hecho, que están ahí invisibilizadas, o sea, esas películas son patrimonio y van a venir generaciones que van a retomar esas cosas, y son las películas que realmente van a ser. Entonces, por eso es que el Estado es importante. Porque el Estado y la producción cultural que tenemos, y disculpe, no sé cuál es la orientación política, pero a mí particularmente no me importa. Hace años que no tenemos Ministerio de Cultura. Y la ley de cine. Aquí hablamos de literatura. Exacto. Entonces, ¿y la ley de cine ha sido importante o no? Claro, aquí ha sido importante, pero lo que yo quiero decir es lo siguiente, o sea, claro que sí, si yo defiendo las políticas públicas y culturales, o sea, hay que reforzar esas políticas. ¿Por qué? Porque es en el dinero público, que no tiene que tener una lógica de mercado, en donde se tienen que dar los materiales y las películas, ¿no?, que realmente están pensando el país, porque ese es el deber público. Para eso están los impuestos de nosotros, para que también vaya, porque es que no va nada, va un puente, pero no, tenemos que también ir a cultura. Entonces, déjame decirte una cosa, esa gran defensa de la ley de cine que hubo, por ejemplo, o sea, ese cine comercial que abarca todos los medios de producción de cine, o sea, habría que ver la lista de sus logros y la lista de esas películas pequeñas que están financiadas por ese humilde fondo que se llama Fonprocine, ¿no? Entonces, claro, la idea siempre del capital es decir que se generan empleos. Y hay algo de verdad y hay algo de no verdad ahí adentro. Entonces eso es un tema bien largo. Sí, bueno, se nos acabó el tiempo, Lisa. Yo creo que lo que tenemos que hacer es invitar de nuevo a Nelson Carlos. Hay que invitar para el cine, ¿qué día es? E invitar a que vean... Ah, sí, 1 de mayo. A que vean... 1 de mayo. A que vean Pepe. 1 Claro. de mayo, día del Sí, trabajo. sí. Buen día ese. Claro que sí, ¿Qué siempre. día cae? ¿Jueves? Siempre izquierda. Siempre a la izquierda, ¿no? Así que ha sido un placer aquí tener a Nelson Carlos. Yo creo que ha encendido el debate intelectual. Sí. Bueno, ha sido un cineasta de vanguardia, ¿no?, que representa a la juventud y
representa el horizonte y la luz que necesita el cine dominicano para su proyección. Y la defensa de las ideas. Claro, la defensa de las ideas. Eso se está jugando el mundo Sí. y es por ideas. Exactamente. Por supuesto. A ustedes muchas gracias por el favor de su sintonía. Nos vamos a encontrar la semana próxima y por favor, no se olviden de leer. Sí. Y de ver la película. También Ir hay al que, cine. hay que ir al cine.